Bueno, con el tema anterior vamos dando por concluida la unidad eh, 4 que tenía que ver con la logística de distribución y hoy vamos a ver una sesión pequeña sobre un elemento que es importante de manera transversal a todas las temáticas que hemos estado realizando sobre la gestión logística y que tiene que ver específicamente con eh, los indicadores logísticos. Entonces, un indicador, ¿verdad?, es una magnitud que expresa el comportamiento o desempeño de un proceso que al compararse con un nivel de referencia, ¿verdad?, nos permite detectar desviaciones positivas o negativas, ¿verdad?, en el caso de que estemos midiendo el comportamiento de esa variable. Entonces, tal como lo expresaba Lord Kelvin, ¿verdad?, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, es importante que hayamos desarrollado y tengamos implantados indicadores, ¿verdad?, para la gestión de nuestros procesos logísticos, ¿verdad?, y que entonces ellos nos permitan determinar qué tan eficientes, ¿verdad?, y qué tanto cumplimiento estamos dando al desempeño que nosotros esperábamos desarrollar en esas temáticas de logística. Ahora, ¿cuántos indicadores debería de tener? Eso es variable. Va a depender de cada empresa, va a depender de aquellos elementos que me interesan controlar, va a depender de qué es lo que el cliente está percibiendo o está esperando de mí, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver cuáles indicadores son los que nos pueden ayudar a medir ese desempeño, ¿verdad?, y observar que exista una mejora en lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, es muy importante el hecho de que los indicadores no solo deben de existir por existir o es un numerito, ¿verdad?, que estamos llevando nada más y anotando, ¿verdad?, y no le vamos a prestar atención. Si un indicador existe, es porque tiene un objetivo como tal, que es mejorar, o por lo menos mantener, ¿verdad?, que no, si ya estamos en un nivel óptimo donde consideramos que nuestro desempeño es el mejor, pues la idea sería no bajar, ¿verdad?, de ese desempeño que estamos teniendo. Entonces, eh, ¿qué quiere decir? Que llenarme de indicadores a lo loco solo para llevar numeritos, pero no hacer planes de mejora con la finalidad de superar aquellas brechas que yo tenga donde no estoy cumpliendo con lo que he determinado que es mi desempeño óptimo en ese indicador, lo que vendría a hacer es a restarle valor a ese indicador, porque sabemos que tenemos un problema ahí y no estamos actuando sobre eso. Así es que no se están alcanzando los niveles del indicador que esperamos. Ahora, si los indicadores lo que nos muestran es que estamos haciendo todo bien, pues obviamente vamos a seguir siempre en la búsqueda de ver qué cuestiones podemos ir mejorando siempre, pero sabemos que la satisfacción del cliente muy probablemente va a estar amarrada al desempeño de estos indicadores, porque si los indicadores nos están diciendo que estamos haciendo las cosas bien, lo que menos esperaríamos es tener reclamos del cliente, ¿verdad? Entonces esto debería de guardar cierta correlación, ¿verdad?, en gran medida para garantizar que los indicadores, o una de dos, o están midiendo lo que es, eh, o en ese caso, la satisfacción del cliente es la correcta. Entonces, como dice ahí, es importante crear, administrar aquellos indicadores útiles para el mejoramiento de la organización, ¿verdad? ¿Qué características deberían de tener estos indicadores de gestión?
Pues básicamente deberían de compartir las características de ser cuantificables, ¿verdad? Ex- es decir, expresar en números o porcentajes y su resultado obedece al uso de cifras concretas, ¿verdad? Es decir, no me sirve de nada tener un indicador que me diga, sí, está bien, ¿verdad? Pero ¿qué representa bien? ¿Cómo es el tiempo de entrega? Bien. Pero ¿qué? O sea, estoy cumpliendo con los estándares. ¿Cuál es ese estándar de bien? ¿Cómo me perciben bien? Entonces debería de ser algo que me arroje números, que yo lo pueda medir y que yo pueda decir, ok, le prometimos al cliente, ¿verdad? Que el tiempo de entrega era 2 días y lo logramos. ¿Verdad? Entonces el indicador debería de expresar que nuestro tiempo de entrega está siendo igual o menor a 2 días, ¿verdad? O que el porcentaje de las entregas, ¿verdad? Un 90% del porcentaje de las entregas es menor a 2 días. ¿Verdad? Eso nos podría dar una idea de que estamos haciendo las cosas bien. Que sean consistentes, ¿verdad? Deben de generarse usando la misma fórmula y la misma información para que pueda ser comparable en el tiempo. ¿Verdad? Es decir, imagínense que yo estoy midiendo, ¿qué? Podemos ponerle los tiempos de despacho, ¿verdad? Pero de repente ahorita yo lo que hago es calcular cuánto es el tiempo que le tarda, ¿verdad? Desde que sale de nuestro portón hasta que llega al portón del cliente, ¿verdad? Pero para otros envíos yo estoy midiendo desde que la bodega de producto terminado me dice ya está, se empieza a hacer toda la gestión para cargar los contenedores, luego sale de nuestra planta y llega hasta donde el cliente. Ahí va a haber una diferencia porque no estamos midiendo de la misma forma, no estamos ocupando la misma fórmula o la misma forma de medición para poder compararlo. ¿Verdad? Entonces, probablemente si utilicé una forma de medición esta semana y otra la semana que viene, los datos que me van a dar van a ser muy diferentes y no van a ser comparables, que es la siguiente característica, y que dice que deben de estar diseñados tomando datos iguales con el ánimo de poder compararse eh, con similares indicadores en diferentes industrias o inclusive dentro de la misma mía. ¿Verdad? Entonces, si yo ahorita, por ejemplo, no es consistente porque no me permite medir eh, o los datos medidos no son medidos de la misma forma, ¿verdad? Entonces eso probablemente me va a salir que esta semana eh, no tuve problemas de despacho, ¿verdad? Porque no estoy midiendo realmente lo que es. Y la siguiente semana sí, y tal vez mejoré con respecto al desempeño que había tenido esta semana, pero como estoy midiendo cosas diferentes, el dato que me va a dar no va a mostrar una mejora. Otra cosa, cuando dice ahí comparables, por ejemplo, estamos hablando del hecho de que, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo voy a medir cuál ha sido la utilidad o cuál ha sido el costo de un envío, ¿verdad? Y entonces lo estoy midiendo en dólares por envío y el otro lo estoy midiendo en yuanes o lo estoy midiendo en euros. ¿Verdad? Entonces probablemente no van a ser comparables porque no están en la misma unidad de medida. O de repente voy a decir, no, este lo voy a ver por semana y este otro lo voy a ver por mes. Muy probablemente no van a ser comparables. ¿Verdad? Uno va a ser un cuarto de lo que representa el dato en el indicador que lo estemos comparando por mes. Entonces, todo eso debemos de verificar que esos indicadores que generamos sean comparables. Agregables, porque debe de generar acciones y decisiones que converjan en el mejoramiento de la calidad de los servicios prestados.
Además, como decía ahí, debe de tenerse un nivel de referencia. Y entonces quiere decir que esto lo tenemos que comparar con algo. No solo, ¿cuánto te dio el tiempo de entrega? 2 días. Vaya, ¿y eso qué onda? ¿Está bien o está mal? No, no sé, pero 2 días me tardo. Entonces, nos va a interesar tener un tipo de medición donde nosotros digamos, bueno, el tiempo, el, el histórico con el que hemos venido despachando, ¿verdad? Y eso, los niveles que adoptemos van a tener diferentes formas de haberse medido. Ahí en la industria lo vamos a encontrar, ¿verdad? O ya en el ámbito laboral lo vamos a encontrar que hay, por ejemplo, si no existe algo contra qué compararnos, probablemente lo que vamos a ocupar es el histórico, ¿verdad? La información que tengamos del negocio previo a que establezcamos estas características, ¿verdad? Estos indicadores. Entonces, si de repente yo no estaba, hay un indicador que no hay forma de compararlo con otras empresas, ¿verdad? No hay forma de compararlo con otro tipo de mediciones, pues me voy a empezar a comparar con mis datos, ¿verdad? Y a ver, ok, ¿cuál fue el promedio del año pasado? En ese promedio debería de estar, ¿verdad? Puede ser el estándar que de repente indique algún tiempo o algún indicador, un valor estándar, ¿verdad? Que se maneja a nivel de esa característica, ¿verdad? Por ejemplo, cuál es el tiempo de carga de un contenedor, ¿verdad? Y entonces para todas las industrias que tengan que ver con textiles, cargar un contenedor de 40 pies les tarda tanto, ¿verdad? Mm, entonces ese podría ser ya un estándar que nos sirva de referencia para poder medirlo. Algún teórico, por ejemplo, alguno que venga por parte de alguna institución, de alguna investigación o algo que nos defina cuál es ese estándar, ¿verdad? Que de repente digamos, bueno, el que la el organismo marítimo portuario, ¿verdad? De El Salvador nos dice que los tiempos de descarga de un barco son de tanto tiempo, ¿verdad? Y entonces ese es el teórico, claro, contra ese nos vamos a ir a comparar. Probablemente no han empezado a venir buques transatlánticos aquí, pero según lo que ellos han recopilado, dicen que ese es el estándar, entonces, o que ese es el teórico, entonces con ese nos vamos a ir. Por planificación, porque también esos estándares pueden venir definidos por lo que ya previamente discutió, vea, la alta dirección, vea, o alguna gerencia que digan, bueno, para poder cumplir, vea, con el despacho que tenemos, necesitamos mantener un nivel de referencia, vea, donde vamos a tener que estar despachando 10 contenedores diarios. Con eso garantizamos que al mes vamos a haber despachado tantos, ¿verdad? Y entonces eso nos permite cumplir con la meta que teníamos definida. Entonces, por planificación, yo debería de tirarle a esa cantidad que me están definiendo ahí, ¿verdad? Requerido por el usuario cuando lo que tomamos es el requisito del cliente, ¿verdad? Que el cliente me diga, no, mire, yo le voy a comprar, pero si usted me entrega en 2 días. Y entonces yo digo, bueno, a este cliente siempre le voy a entregar en 2 días. Entonces, ese es mi estándar, me lo ha definido el cliente y yo acepto con tal de hacer negocios con él. Entonces, el cliente pone el estándar, pone el nivel de referencia. O, por ejemplo, los de la competencia. Vamos a hacer benchmarking, vamos a ver cómo se comportan las demás empresas que son mis competidoras en el mercado. Y entonces yo digo, bueno, al menos me tengo que poner al nivel de ellos. Si no, ya voy perdiendo de entrada. Entonces, ellos determinarían ese nivel de referencia. O por consenso, que de repente entre todos los involucrados nos pongamos de acuerdo y digamos, bueno, no existe un nivel de referencia teórico ni nada que podamos definir, acordemos uno y empecemos a medirnos a ver qué tal vamos. O por políticas cuando es la alta dirección la que dice, bueno, yo quiero que cumplamos este tiempo.
¿verdad? Y eso es lo que está pidiendo la alta dirección y entonces nos vamos a tener que alinear a tratar de cumplir eso, ¿verdad? Otra de las características que poseen estos indicadores es la responsabilidad, ¿verdad? Que debe de haber alguien responsable de actuar, ¿verdad? De acuerdo al comportamiento del indicador. Es decir, alguien se va a tener que hacer dueño de ese indicador y que si no está dando los resultados esperados, pues tiene que plantear o tiene que detonar las alarmas y tiene que plantear eh, qué se va a hacer para que se cumpla. Los puntos de lectura e instrumentos. Obviamente vamos a tener que involucrar un método de medición, vamos a tener que ocupar instrumentos de medición, vamos a tener que definir dónde vamos a medir y todo eso debe de ser estandarizado. No voy a medir ahora, ¿qué? Estoy midiendo como les decía, el tiempo de despacho, ¿vea? Y entonces, o el tiempo de entrega, el lead time de mi producto, y un día lo voy a medir desde la salida de la empresa y otro día lo voy a medir desde que el cliente me puso la orden. O sea, va a haber unos cuantos días ahí de diferencia en todo lo que se procesa el producto. Pues. La periodicidad, eso va a ser importante que definamos cada cuánto vamos a estar midiendo ese indicador para ver los resultados esperados. ¿Verdad? Pueda que, por ejemplo, el indicador lo estemos llevando a diario, por hora, por semana, por mes, pero cada cuánto vamos a estar revisando que se hayan cumplido. ¿Verdad? Yo digo, lo voy a llevar a diario, ok, y cada cuánto lo voy a revisar. Ah, a la semana yo quiero estar viendo que hay alguna mejora. O al cabo de un mes quiero ver que haya mejora. ¿Verdad? Y lo vamos a estar monitoreando mes a mes a ver qué pasa. Pero el control lo llevo diario. Entonces ahí vamos a tener que jugar con eso. ¿Cómo? ¿Cuáles son las unidades de medición del indicador? Pero cada cuánto me interesa también revisar los resultados. Y por último, el sistema de información, ¿verdad? Que debe de garantizar que los resultados sean presentados oportunamente para realizar la toma de decisiones en el momento necesario. ¿Verdad? No voy a poner un indicador para revisar en junio los resultados de enero. De nada me sirve. ¿Verdad? Porque para entonces ya van a haber pasado X cantidad de meses y lo que pueda corregir ya viene tarde, pues. Entonces, los objetivos que se plasman este tipo de indicadores son identificar y tomar acción sobre los problemas operativos, es decir, cuando el indicador nos aparece que no está cumpliendo, pues el chiste de esto es que tomemos acción sobre qué vamos a mejorar para que sí se cumpla. Medir el grado de competitividad de la empresa respecto a sus competidores, obviamente. Lograr la satisfacción del cliente a través de la optimización de los parámetros dados en las operaciones, ¿verdad? Que es decir, lo que hablábamos, si los indicadores son bien diseñados y están midiendo aquellos elementos que el cliente espera recibir bien, pues lo menos que garantizaríamos es de que si tenemos buen desempeño en nuestros indicadores, el cumplimiento y la satisfacción del cliente está viéndose beneficiada. Identificar oportunidades de mejora en procedimientos, capacidades productivas y tecnológicas de la empresa. ¿Verdad? Trazar las metas institucionales para periodos futuros y mantener el seguimiento de las actuales. Es decir, esto debería de amarrarse al plan estratégico de nuestra empresa y al plan operativo anual de nuestra empresa. Si es que existe un elemento de planificación estratégica dentro de nuestra empresa. Y luego tener un mejor aprovechamiento de los recursos y activos asignados, ¿verdad? Así como disminuir los costos asociados. ¿Verdad? Entonces, solo por poner en contexto un par de indicadores que nos pueden servir para ejemplificar esto. Por ejemplo, hay unos costos asociados al capital, ¿verdad? Que miden el costo de oportunidad de la empresa de tener recursos financieros atados a activos de la logística en específico. Y entonces esto va a ser el valor total de activos de la logística
por la tasa de capitalización de dichos activos. En cuanto a costos operativos, por ejemplo, podemos tener indicadores que miden los costos asociados a la ejecución y desempeño de actividades inherentes a los procesos logísticos y productivos, como por ejemplo el costo de almacenar por metro cuadrado, cuánto es el consumo que obtengo, cuánto es lo que yo destino en cuanto a plata para poder almacenar un metro cúbico, un metro cuadrado, por ejemplo. ¿Cuál es el costo por despacho de una unidad? ¿Verdad? Es decir, en la preparación de los pedidos, ¿verdad? Y en la carga de la unidad, ¿cuánto invierto yo por transporte que envío? Costo de operación de bodega por empleado. Ahí vendrían siendo los costos globales, mensuales, semanales de operar por cada uno de los empleados que tengo asignados a esa área. Costo de transporte por camión, costo de transporte por unidad transportada, es decir, por unidad de producto, por SKU transportado. Por ejemplo, podemos tener indicadores de tiempo que vayan asociados con el ciclo total de un pedido, que dice que es el tiempo transcurrido desde el momento en que el cliente pone el pedido hasta que es entregado, ¿verdad? O hasta que es cobrado, si es que se cobra contra entrega, ¿verdad? O hasta que es entregado al cliente. El tiempo de tránsito, es decir, cuánto nos tarda, ¿verdad?, en transportar desde un lugar a otro. El ciclo de un pedido en bodega o almacén, ¿verdad? Cuánto es el tiempo que transcurre desde que el producto llega hasta que el producto sale. Por ejemplo, hay muchos indicadores de tiempo que lo que miden es la rotación, ¿verdad? Este producto, ¿cuándo entró? ¿Y cuándo salió? ¿Cuánto tiempo estuvo en inventario? Nos interesa saber eso. Y así podemos tener igual algunos indicadores de calidad que hablemos ya de porcentajes, por ejemplo, de pedidos perfectos, ¿verdad? Porcentaje de pedidos entregados correctamente, porcentaje de pedidos completos con cantidades exactas, ¿verdad? Entonces, ¿qué haríamos ahí? Sacar los pedidos que se entregaron de forma correcta entre el total de pedidos que despaché en el mes, ¿verdad? O los pedidos que iban completos versus los pedidos que despaché en el mes, ¿verdad? Porcentaje de pedidos recogidos, ¿verdad?, con cantidades exactas, porcentaje de pedidos empacados de acuerdo a las especificaciones del cliente, si no hubieron reclamos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántos reclamos se nos presentaron? Porcentaje de pedidos enviados sin daños o averías, ¿verdad? Igual lo mediríamos así. Y ahí, si se fijan, tenemos varios asociados a la calidad de la operación logística. Porcentaje de averías, por ejemplo, el porcentaje de productos que salieron dañados por envío, el porcentaje de pedidos despachados a tiempo y en el lugar indicado, y así sucesivamente, ¿verdad? Y de ahí podemos tener indicadores de productividad, ¿verdad?, dentro de las áreas de la logística. Número de cajas movidas por hombre, ¿verdad?, o número de pedidos preparados por persona, número de pedidos despachados, número de órdenes recepcionadas, ¿verdad? Eso nos va a indicar qué tanto es el rendimiento. Por ejemplo, si yo lo estoy comparando con mi equipo de trabajo, ¿verdad?, entonces me va a interesar saber cuántos pedidos colocó cada persona del total de pedidos, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, ¿quién está preparando más? ¿Quién está organizando más? Y entonces, si se fijan por ahí, les dejamos otra,
otra grafiquita ahí con otros ejemplos de cómo se calculan, ¿vea? Algunos indicadores, ¿vea? Por ejemplo, el de utilización, ¿vea? Un indicador de utilización podría ser la capacidad utilizada entre la capacidad disponible por 100, si es un porcentaje de utilización, ¿vea? Si es de rendimiento, pues el nivel de producción o de despacho, ¿vea? Versus el nivel esperado. Y si es de productividad, pues como ya lo veíamos aquí atrás, ¿vea? En vez de medir el número de cajas movidas, ¿vea? Podríamos decir cuántas cajas movió una persona, ¿vea? O cuántos pedidos preparó una persona del total de pedidos que esperábamos preparar, ¿vea? Al mes. O cuántos se produjeron, cuántos se despacharon, perdón, de lo que se había estimado despachar por 100. Ahí lo presentamos en fórmula, en forma de porcentaje. Entonces, básicamente esto es lo que tiene que ver con la parte de los indicadores. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna observación con esto. Bueno, si no hay mayores comentarios, mayores consultas al respecto, estaríamos llegando hasta acá con esta sesión.